Hola, en esta oportunidad quiero realizar con ustedes o concentrarme en hablar sobre las listas paralelas. Una especie de ejercicio, una mezcla entre ejercicio y teoría, como una clase práctica de listas paralelas, con un mayor énfasis en cómo debemos trabajar con estas listas paralelas, cuál es la manera correcta en la que debemos utilizarlas y también demostrar o enseñar los principales errores que cometen cuando trabajan con las listas paralelas y que los llevan a impedir que sus programas o sus funciones se comporten de la manera esperada. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. No es un ejercicio completo, es como una especie de clase práctica. Ok, ¿qué es una lista paralela o a qué llamamos listas paralelas? ¿No? Probablemente ustedes ya han revisado este concepto en algunos de los vídeos anteriores, o tal vez lo han encontrado en algún libro o se han encontrado con algún ejemplo que lo usa, o simplemente ustedes mismos han llegado a este descubrimiento de las listas paralelas sin que se den cuenta. Decimos que tenemos listas paralelas cuando tenemos más de una lista, ¿verdad? Con las siguientes propiedades. O sea, tenemos, por ejemplo, lista 1, lista 2. ¿Cuáles son estas propiedades que deben cumplir? Bueno, estas listas, la primera propiedad es que tienen que tener la misma cantidad de elementos, la misma longitud. Por ejemplo, vamos a decir 4, 3, 5, 2, 1. Y en la lista 2, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener A, E, D, C y B. ¿Ok? Propiedad número 1, tenemos la misma cantidad de elementos. Propiedad número 2, los elementos que se encuentren en la misma posición o que tengan el mismo índice en las diferentes listas están de alguna manera relacionados. Es decir, el 4 y la A están relacionadas de alguna manera. 3 está relacionado con E, 5 está relacionado con 2. Perdón, 5 está relacionado con D, el 2 está relacionado con la C y finalmente el 1 está relacionado con la B. Esta relación puede ser cualquier relación y va a estar dada por el ejercicio, ¿verdad? Lo importante que ustedes deben alcanzar a comprender o descubrir es que cuando tienen listas de una misma cantidad de elementos y que guardan relación la una con la otra, los elementos de una lista con los elementos de la otra lista en la misma posición o en el mismo índice, entonces tienen listas paralelas. Si alguna de estas propiedades no se cumple, no tienen listas paralelas. Por ejemplo, si en la lista número 1 tienen ustedes un valor más, el valor 0, ¿sí? Ya no son listas paralelas. Esto es cualquier otro tipo de ejercicio de listas, pero no son listas paralelas. ¿Ok? Entonces, para, para hablar de algún contexto o de algún ejercicio con algún contexto que sea fácil de entender, por ejemplo, hablemos de la lista nombres y la lista apellidos. ¿Ok? La idea es que estas dos listas son paralelas, están relacionadas. Por ejemplo, si aquí tenemos el nombre Arturo, acá deberíamos tener el nombre de este Arturo. Por ejemplo, eh, Pérez. ¿Ok? Luego, si tenemos a Juan, acá deberíamos tener el apellido de Juan. No sé, Mendiburo, ¿verdad? Ya ustedes ven la idea. Por ejemplo, tenemos Rosa y acá debe estar el apellido de Rosa, García. Es decir, hay una relación, ¿verdad? Entre los elementos de estas listas en los mismos índices hay una relación. En este caso la relación es que el nombre y el apellido pertenecen a la misma persona. La persona es quien los relaciona, ¿verdad? Por ejemplo, te podemos tener um, Laura,
vivas. 4 personas, tenemos 2 listas paralelas de 4 elementos, ¿verdad? Y claro, podemos tener más listas paralelas. Recuerden que es más de una lista. Por ejemplo, podemos tener acá la cédula. Y obviamente podríamos tener las 4 cédulas de estas personas, ¿verdad? Me voy a inventar números o números de cédula. Para no hacerlos tan grandes, voy a hacer números de 3 dígitos nada más. Pero ustedes claramente pueden ver que esto es un código de identificación, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1, 4. ¿Ok? Tienen ustedes ahí los números de cédula, ¿no? Y siguen guardando relación, se sigue entendiendo. Por si acaso, acomodo los datos para que visualmente tengan alguna relación, pero no es necesario, para que ustedes visualmente puedan ver cómo están relacionados estos datos, ¿no? Pero esto es neta y puramente estético, no es necesario. Simplemente aquí para la explicación, ustedes pues, se pueden dar cuenta de cómo están relacionados estos datos y pueden establecer el paralelismo entre ellos, ¿no? Es como que estuvieran viendo una especie de tabla, ¿no? O como una especie de matriz de datos, ¿sí? Y podemos seguir extendiendo las listas, podemos añadir, por ejemplo, promedio de notas o podemos añadir dirección, no importa, cualquier otra información que pertenezca a la misma persona. ¿Ok? Entonces lo podemos dejar de esa manera, ¿no? Ojo, no es necesario que las listas todas sean del mismo tipo de dato. Por ejemplo, voy a hacer estos códigos numéricos. ¿Ok? Estos códigos son ahora numéricos, no son strings. ¿Ya? Estos números de identificación son códigos numéricos que nos permiten identificar a las personas. ¿Ya? Perfecto. Tenemos estas 3 listas. ¿Sí? Y claro, los tipos de ejercicios que vienen acompañados con estas 3 listas son muchísimos. Por ejemplo, les dicen, a ver, ¿cuál es el nombre? ¿Sí? Pongámoslo aquí, por ejemplo, mostrar el nombre de la persona con un código de identidad, ¿ya? Que lo piden por teclado, pedido al usuario. Entonces digamos que algo así les piden en un ejercicio, en un deber, en una lección, como parte de un examen, ¿no? Entonces ustedes claramente saben, a ver, código de identidad va a ser igual a input, ingrese un código de identidad, ¿no? Y nuestra tarea luego es mostrar a quién pertenece ese código de identidad, ¿no? Y de pronto el tema lo complementan diciendo que si el código de identidad no existe, entonces debería mostrar un mensaje de error. Entonces podemos hacer algo como eso, ¿no? Si el código de identidad existe en cédula, vamos a mostrar algo que no sabemos todavía qué es, ¿verdad? Caso contrario, podemos mostrar un mensaje de error, el código de identidad no existe. ¿Ya? Ok, entonces, si el código de identidad sí existe, lo que queremos nosotros hacer es, en cambio, mostrar el nombre y el apellido de la persona. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito saber dónde, y por dónde me refiero a qué índice, en qué índice se encuentra este código de identidad en la lista cédula. Y como estas son listas paralelas, en ese mismo índice, pero en las listas nombres y apellidos, estará el nombre y el apellido que corresponde a esa cédula, ¿verdad? Es súper sencillo, el concepto es súper sencillo, ¿sí? Entonces, como yo ya sé que el código existe, yo puedo decir aquí, índice va a ser igual a cédula punto, y aquí hago uso de las operaciones de lista. Si no se acuerdan cuáles son las operaciones de lista, los invito a que vean los vídeos en los que he hablado de estas funciones y operaciones que están disponibles para las listas. Les dejo aquí anotaciones de donde pueden encontrar esa información en el canal.
¿Ok? Index CI. Y entonces esto me va a decir en qué índice se encuentra el código ingresado por el usuario. ¿Ya? Y todo lo que tengo que hacer acá es simplemente decir, a ver, muestra el nombre en ese índice, ¿verdad? Seguido del apellido en ese mismo índice. Porque esa es la ventaja o los beneficios que obtenemos con las listas paralelas, ¿verdad? El momento en que yo ubico en una de estas listas, ubico una información, ¿sí? El momento en que sé en qué índice está, puedo consultar los otros datos relacionados con esa misma entidad, pero en las otras listas. En este caso, sabiendo en qué índice está la cédula que necesito, voy a las otras dos listas y tengo el nombre y el apellido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si corremos nosotros este código e ingresamos como cédula de identidad 4312, nos va a decir que pertenece a la persona Juan Mendiburo, ¿verdad? Pero si ingresáramos en un código que no existe, 5321, por ejemplo, nos va a decir el código de identidad o la cédula de identidad no existe, ¿verdad? Y claro, podemos extender este mismo concepto, ¿verdad? A una especie de validación, es decir, que el usuario esté ingresando nuevamente la cédula de identidad hasta que ingrese una cédula de identidad válida, una cédula de identidad que existe. Ojo, para esto estoy haciendo uso de ¿qué? De las estructuras de control. En el primer ejemplo, en el que ustedes ven en la pantalla ya, he hecho uso del if-else. Y ahora para la validación, lo que voy a hacer a continuación, voy a hacer uso del while. Si no están seguros de cómo utilizar estas estructuras de control, si aún no han aprendido a trabajar con estructuras de control, nuevamente les dejo aquí anotados los vídeos, los enlaces a los vídeos donde podrán encontrar estos tópicos y aprenderlos. Ok, entonces, ahora lo que nos interesa es que el usuario, si es que ingresa un tipo de dato o una cédula de identidad que no existe, sigue ingresando y sigue ingresando hasta que ingrese una válida. ¿Sí? Entonces, a diferencia del if, ¿sí? Que solo me hace la validación una vez, yo necesito alguna estructura de control que me haga esta validación de manera repetida. Y eso es justamente el while. El while es lo que me permite a mí estar constantemente repitiendo una validación o repitiendo una condición, ¿sí? Mientras la condición se cumpla, mientras la condición sea verdadera, ¿sí? Las instrucciones dentro del while se van a repetir. El momento en que la condición sea falsa, saldré del while. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es mi condición a repetir? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es la idea que voy a implementar? Quiero repetir el ingreso de la cédula de identidad, dependiendo de qué condición, dependiendo de que la cédula no exista. Mientras la cédula no exista, ingreso una nueva cédula. ¿Sí? Se dan cuenta que es súper sencillo. Y ojo, while en inglés significa mientras. Entonces, si sabemos eso, y aquí nuevamente lo que les he repetido varias veces, saber inglés ayuda a programar. ¿Sí? Mientras la cédula no exista, ingreso o le pido nuevamente la cédula al usuario. Es súper sencillo el algoritmo o la idea en este caso. Y una vez que tenga una cédula válida, podré hacer lo mismo que habíamos hecho ya anteriormente en el ejemplo que está ahí en este momento en la pantalla. Entonces, vamos a pedir la cédula. ¿Sí? Este es un proceso de validación común. Y vamos a decir aquí, mientras la cédula de identidad no exista, not in cédula, mientras no exista en cédula, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, ok, print, cédula no existe, y repetimos la entrada. ¿Ok? Entonces nos quedaremos en este proceso hasta que el usuario ingrese una cédula que existe. El momento en que la cédula existe, ¿sí? Haré el resto de mi idea, el resto de mi algoritmo.
voy a ver en qué índice está esa cédula y luego mostraré el print del nombre y el apellido. ¿Ok? Fíjense cómo es básicamente las mismas instrucciones individuales que he utilizado, ¿verdad? Pero ahora en un proceso de validación. Ojo, lo hice de esta manera para que ustedes se den cuenta cómo puedo ir de esta, que es una validación que se repite una sola vez, una validación de una vez, a una validación que se repite constantemente. ¿Sí? Dense en cuenta cómo lo transformé. ¿Sí? Esto lo he hecho intencionalmente porque a veces ustedes pueden llegar a esta solución. Esta se les hace súper sencilla. ¿Sí? De cómo pueden hacer esta validación, de que si existe o no existe algo, ¿no? Pero si se les pide en cambio que el ingreso se repite y se repite y se repita mientras el dato es erróneo, les cuesta verlo. ¿Sí? Cuando todo lo que tienen que darse cuenta es que el while es como esta estructura de control que nos permite hacer un if repetidas veces. ¿Sí? Entonces, les he enseñado cómo transformamos de esto que sí lo saben escribir a esto que sería lo nuevo. No es difícil. La idea tampoco es que mecanicen el desarrollo. La idea tampoco es que ustedes se aprendan, ya. Si lo sé hacer así, ahora lo voy a hacer así de manera mecánica. No. Al principio, ¿sí? Tener esta guía visual de cómo se transforman las cosas nos ayuda luego a entender qué es lo que está pasando a nivel de la lógica, a nivel del algoritmo. Y ese es el objetivo real, eso es lo que debemos lograr, hacia allá debemos llegar, a que entendamos la lógica, no que nos aprendamos de memoria cómo se hace algo, porque eso no conviene en el momento de programar, ¿sí? Lastimosamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos con los alumnos, que tratan de memorizarse las cosas, ¿sí? Y luego cuando se enfrentan a un problema en el que hay pequeñas variantes que en cuanto a lógica no son significativas, pero para la memorización sí lo son y no saben qué hacer, ¿ok? Entonces, regla número 1, no memorizar código. La idea no es aprender programación memorizando. ¿Ok? La idea es desarrollar la lógica, desarrollar la forma de crear algoritmos. Pero al principio, cuando somos novatos, ¿sí? Estas especies de ayudas nos sirven para comenzar a avanzar, para comenzar a escribir código, ¿sí? Que luego lo podemos leer y comprobar si es efectivamente lo que quiero que haga o no. Si es, perfecto. Si no lo es, puedo comenzar a depurarlo, puedo empezar a entender lo que es lo que está pasando con ese código y dónde debo cambiarlo, dónde debo mejorarlo. ¿Ok? En todo caso, ahí les queda en el vídeo. Si necesitan, pónganle pausa o retrocedan, vuelvan a ver cómo hice para pasar del if al while. ¿Ok? Ojo, el while no es sustituto del if, ¿sí? Yo no pude haber escrito esto con un while, ¿sí? Esta validación que se hace, que hicimos aquí de una sola vez, se hace con if. El while me permite a mí repetir este ingreso varias veces mientras la cédula no existe, ¿sí? No son lo mismo. El while es una estructura de repetición condicionada, es decir, que va a repetidas veces verificar una condición, ¿ok? Pero no es un sustituto del if, ni el if puede reemplazar al while, ni el while reemplaza al if, ni el if reemplaza al while. Son instrucciones que sirven para propósitos diferentes, ¿ok? La confusión se da en que ambos manejan condiciones y a veces los estudiantes al inicio, cuando están empezando a programar, tienen mucha confusión y piensan que tanto el if como el while me sirven para tomar una decisión, para verificar una condición y ya. Es verdad que ambos trabajan con condiciones, es verdad que ambos evalúan condiciones, pero tienen propósitos diferentes. ¿Ok? Bueno, entonces, ejecutemos el código. Primero me va a ejecutar la parte del if. Podemos poner un código que no exista, 5124, o bueno, a ver, 5124, ¿ya? Claro, aquí 5124 inmediatamente va a acabar, va a decir la cédula de identidad o el código de identificación no existe
y se va a ir a la parte de acá del código. De hecho, para no generar confusión, vamos a separarlo. Vamos a poner aquí un print. Estamos ahora en la parte del while, para que ustedes sepan que estamos en una nueva parte del código, que ya no estamos en la parte del if. ¿Ok? Vamos a ponerle un par de saltos de línea, ¿sí? Antes y después, para que sepan ustedes que estamos en otra sección del código. ¿Ok? Ahora sí, ejecutemos el código. Ingreso un código de identidad 5124, enter, ¿sí? Y ahí terminó la parte del if. Ya salimos del if y ahora estamos en esta parte de acá, donde también empieza el código por pedirnos una cédula de identidad o un código de identificación. Vamos a ver qué pasa si pongo el mismo código equivocado, 5124. Exactamente el mismo código equivocado. ¿Ok? Y ver cuál es la diferencia entre haber usado el if en la primera parte del código y haber usado un while en la segunda parte del código. ¿Sí? Nos da el mismo mensaje de error. El código de identificación no existe. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente nos vuelve a pedir el código. ¿Por qué? Porque está repitiendo estas dos líneas. ¿Sí? Mientras yo siga ingresando códigos equivocados, repito, 5124, me seguirá pidiendo el código. 7894 me seguirá pidiendo el código. 1111 me seguirá pidiendo el código. 12 me seguirá pidiendo un código, porque estos códigos no existen. Estoy metido dentro de este lazo. Mientras el código que ingreso no exista en cédula, tendré el mensaje de error y tendré que volver a ingresar el código. ¿Hasta cuándo? Hasta que ingrese un código que sí existe. Por ejemplo, 3124. ¿Ok? Entonces, con este código que sí existe, esta condición del while ahora se convierte en falsa. Y al momento en que se convierte en falsa, se interrumpe la repetición y salto a la línea, en este caso, la línea 18. ¿Ok? Y claro, lo que estoy garantizando a la salida del while es que el código ingresado por el usuario es un código válido, que existe en cédula. Por eso ya puedo mandar con tranquilidad a ejecutar la operación index, sabiendo que esto no me va a generar una excepción, al contrario, siempre me va a generar un índice, porque el código existe. ¿Ok? Entonces, si damos enter al ingreso, nos dice que ese código pertenece a Rosa García. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? La idea es simplemente entender y recuerden, no, programar, no traten de ver ustedes al programa como una sola cosa, como un solo ente gigante, como un solo problema gigante. Vayan viendo cada porción del problema, cada parte del código que se encargue de una funcionalidad, que se encargue de algún propósito específico, ¿no? Esto es a lo que llamamos nosotros programar con propósito, tener un objetivo. ¿Por qué estoy escribiendo una línea de código? ¿Por qué estoy escribiendo una instrucción? ¿Sí? No escribimos instrucciones por escribir, simplemente para llenar el papel o para llenar la pantalla, ¿verdad? Cada línea que nosotros escribimos, la escribimos porque tiene un propósito, porque nos va a servir para algo. Ok. Bueno, pasemos ahora a otra cosa, ¿sí? Estuvimos buscando nosotros por cédula, pero tranquilamente esta búsqueda puede ser por cualquiera otra de las listas o cualquiera otro de los campos de información que tenemos. Por ejemplo, podemos buscar no por cédula, sino por apellido, ¿sí? Y vamos a hacer algo exactamente parecido a lo que hicimos acá, ¿sí? Vamos a pedir ahora, un apellido, no una cédula. Vamos a pedir ingrese un apellido, ¿ya? Mientras el apellido no exista, vamos a ponerle aquí a este AP. Mientras apellido no exista en apellidos, ¿se dan cuenta que es lo mismo? ¿Verdad?
decimos el apellido no existe, ingrese un apellido. Luego decimos a la salida del while, significa que el apellido sí existe. Decimos el índice es donde, en qué índice existe AP en la lista apellidos. Y bueno, vamos a mostrar el nombre y la cédula de ese apellido. ¿Ok? ¿Sí? Es exactamente la misma idea, aun cuando la narrativa podría ser diferente, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los primeros problemas cuando memorizan ustedes código. Si ustedes memorizaron esta parte de acá, solamente cómo hacerlo con cédula, y se encuentran que en la lección o en el examen les piden que busquen por apellido, ¿sí? A lo mejor ustedes se van a sentir como que no lo saben hacer porque eso no lo aprendieron de memoria, ¿verdad? En cambio, si lo que ustedes logran es comprender la lógica del código, qué es lo que está haciendo el código, cuál es la funcionalidad de ese código, se darán cuenta que es exactamente lo mismo y que lo único que tienen que cambiar es en qué lista están buscando y obviamente qué es lo que están pidiendo, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Y claro, lo podríamos hacer para nombre o para cualquier otra lista paralela que tenemos, ¿no? Pero ahí está. Básicamente esta es una forma como ustedes pueden trabajar con listas paralelas. Y pueden haber muchísimas otras variantes de estos principios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a asumir que tienen ustedes aquí, ¿qué les digo? A sueldo. Ya vamos a suponer que esto pertenece a alguna empresa. ¿Ya? Y sueldo, y vamos a decir, no sé, 800 para la primera persona, vamos a decir 650 para la siguiente persona, 925 para la tercera persona, y para la última persona vamos a decir que gana 317. ¿Ok? Listo, tenemos los sueldos. ¿Sí? Entonces a ustedes les dicen ahora, a ver, necesito que escriban un programa que le aumente el sueldo a una cédula que ustedes ingresen. ¿Sí? Que le aumente el sueldo a una cédula que ingrese. ¿Sí? Entonces, miren, me voy a... y bueno, si lo quieren hacer con lo de la validación, perfecto. Vamos a hacerlo con la validación. ¿Sí? Vamos lo vamos a hacer con la validación. Vamos a tomar este código de aquí, ¿sí? El que tiene la validación. Aquí vamos a decir aumentar el sueldo en un porcentaje, ¿verdad? Tanto para una cédula en particular, ¿ya? Ok, entonces, tanto la cédula como el porcentaje son datos que el usuario va a ingresar. Entonces, decimos ingrese una cédula, ¿verdad? Mientras la cédula no esté, mientras el código no esté en cédula, entonces el CI no existe y lo vuelve a ingresar. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí es lo mismo. Parece un ejercicio completamente diferente, pero como entendimos la lógica de cómo se trabaja con las listas paralelas, ¿verdad? Me doy cuenta que todo es muy parecido, ¿no? La forma como trabaja. ¿Ya? Pero claro, ahora averiguo en qué índice está y lo que voy a hacer no es este print, sino que voy a decir, a ver, sueldo en ese índice va a ser igual a sueldo por 1 más el porcentaje que no tenemos, ¿verdad? Que no le hemos pedido. Entonces, aquí vamos a decir porcentaje, ¿verdad? Vamos a ingresarlo como un entero.
por ejemplo, siempre va a ser 10%, 15% o 23%, ¿verdad? Lo vamos a tomar como un incremento de porcentaje entero, no va a tener parte decimal. Si lo quisiéramos como parte decimal, también lo podríamos hacer, no hay ningún problema. De hecho, hagámoslo ya. Float, input, ingrese el porcentaje de aumento, ¿ya? Ingrese el porcentaje de aumento. Como está en un flotante, necesitamos nosotros dividir ese porcentaje para 100. Es igual a porcentaje dividido para 100. ¿Ok? Recuerden que pudimos haber utilizado las formas abreviadas, más igual, o en este caso dividido igual, cosas así. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo que nos diga en qué índice está la cédula que ingresamos y luego al sueldo en ese índice lo vamos a actualizar. ¿Con qué? Con el resultado de multiplicar ese sueldo por 1 más el porcentaje. Es decir, con eso estamos incrementando ese sueldo. ¿Sí? Estamos incrementando ese sueldo. Recuerden que si yo quiero saber cuál es el resultado final de a 15, aumentarlo en 15%, ¿verdad? Esto es 15 por 1.15, ¿verdad? O si quiero saber cuál es el resultado de a 15 aumentarlo en 75%, es 15 por 1.75, ¿no? Esto es simplemente por los cálculos de porcentaje que no los vamos a explicar aquí, ¿ok? Pero simplemente para que tengan ustedes una idea de qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Esto es sueldo y esto es 1 más el porcentaje que queremos, ¿ya? Y acá lo que vamos a hacer es mostrar el nuevo sueldo. Sueldo y de X. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos el código, ya pongamos aquí cédulas que sí existan, 1, 2, 3, 4. Acá lo mismo, 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a ingresar un apellido. Pérez. ¿Sí? Y nos dice... ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal con esta parte? En la parte de ingresar el apellido nos olvidamos de... No es necesario convertirlo a entero. Ok. ¿Sí? Volvamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pérez. ¿Ya? Y ahora sí, estamos en la última parte del código, lo que acabamos de programar, en el que vamos a ingresar una cédula y vamos a ver el incremento de ese sueldo. Por ejemplo, incrementemos el sueldo a Pérez, Arturo Pérez. Arturo Pérez, su cédula es 1, 2, 3, 4, ¿verdad? El porcentaje de aumento, vamos a suponer que le vamos a incrementar el sueldo en el 50%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el nuevo sueldo es ahora 1200. 800 más 400. 400 siendo el 50% de 800. ¿Ok? Entonces, dense en cuenta, ¿no? Parecería como que esto hubiera sido un ejercicio completamente diferente, pero sigue manteniendo la misma base. ¿Cuál es esta base? Cuando trabajamos con listas paralelas, nos van a pedir de alguna manera ubicar algún valor primero y luego en ese mismo índice hacer modificaciones en las otras listas paralelas. No necesariamente en todas, ¿verdad? No necesariamente siempre tendremos que trabajar con todas las listas paralelas. Por ejemplo, en el último ejemplo, en el último ejercicio, ¿sí? Trabajamos únicamente con la cédula y con el sueldo. Nunca tocamos ni nombres ni apellidos, ¿verdad? No es necesario. Va a depender de lo que nos pida el problema. ¿Ya? Ok, entonces, es lo primero que quería cubrir. Quería cubrir la base de cómo se trabajan con listas paralelas. Van a ver ustedes que absolutamente todos los ejercicios que tengan que ver con listas paralelas van a seguir esta base. Ubicar un valor en alguna lista, ¿verdad? Y hacer algo con los elementos de las otras listas en ese mismo índice, ¿verdad? Puede ser que nos pidan hacer este proceso de ubicar un valor varias veces. Por ejemplo, puede ser que nos pidan aumentarle el sueldo no solo a
a una persona o a una cédula, sino a una lista de cédulas. O sea, puede ser que en lugar de pedirles al usuario que ingrese la cédula, tenemos aquí una lista de cédulas a incrementar, ¿no? Vamos a decir aquí beneficiarios y es igual a, no sé, la cédula 1234, la cédula 4312 y la cédula 3214, asumiendo que todas esas cédulas existen en la lista de cédulas original, ¿verdad? Entonces nos dicen, ok, a todas estas cédulas incrementenles el sueldo. Y es más, podemos inclusive trabajar con nuevas listas paralelas. Nos van a decir aquí aumento. Y en el aumento nos dan una lista con el aumento para cada uno de estas cédulas. Por ejemplo, al primero 50%. A la segunda persona, a la segunda cédula, el 12.23% de aumento. Y a la última persona, el 56.78% de incremento, ¿verdad? Es decir, estamos trabajando con dos grupos diferentes de listas paralelas, ¿verdad? La primera lista tiene que ver con nombres, apellidos, cédulas y sueldos, y el segundo grupo de listas paralelas tiene que ver con los beneficiarios y los porcentajes de incremento. ¿Ok? Parecería como que fuera un ejercicio completamente diferente. ¿Y cómo lo hacemos? Les digo que es exactamente lo mismo, en esencia, a lo que hicimos en este momento. Vamos a verlo. Claro, ahora tenemos que trabajar con otras estructuras de repetición, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es, para cada beneficiario, en beneficiarios, ¿sí? Voy a recorrer mi lista de beneficiarios. ¿Por qué? Porque esta es la que tiene la cédula, ¿sí? Entonces, voy a ver cada una de estas cédulas en la lista, ¿no? If ven in cédulas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer esto de aquí. ¿Ya? Voy a hacer esto de aquí. ¿Sí? Ya van a ver lo que voy a hacer y les voy a enseñar la otra manera que necesitamos comprender para trabajar con listas paralelas. Entonces, empezamos recorriendo la lista de beneficiarios. Para cada beneficiario en beneficiarios, pregunto si ese beneficiario, si la cédula de ese beneficiario se encuentra en la lista cédula. ¿Ok? De hecho, ya. Ajá. Si sí se encuentra, entonces, ¿qué digo? Digo, id de x es igual a cédula.index. ¿De quién? De la cédula del beneficiario, de Ben. ¿Ok? Y luego, al sueldo de ese beneficiario, le voy a reasignar ¿qué cosa? El incremento de su sueldo por uno más porcentaje. Pero ¿cuál es el porcentaje? Si se dan cuenta aquí, no tenemos una variable de porcentaje, no le hemos pedido al usuario un porcentaje. ¿De dónde tomamos ese porcentaje? Ese porcentaje nosotros sabemos que está acá, en esta lista aumento, ¿verdad? Y que es paralela a beneficiarios. Pero este for de aquí me está recorriendo únicamente la lista de beneficiarios, ¿verdad? No me está recorriendo la lista de aumentos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y aquí es donde viene el primer error que les puedo mencionar en esta entrega, ¿sí? Muchos creen entonces que necesitan otro for aumento en aumentos, ¿verdad? For aumento en aumentos. Creen que es necesario otro for, así como estuvieron con este primer for, estuvieron recorriendo todos los beneficiarios, creen que necesitan este otro for para recorrer todos los aumentos, ¿sí? Y pensemos por un minuto qué es lo que está pasando, ¿sí? Ahora tenemos fors anidados. Veamos cuál es la lógica de ese código, qué es lo que estamos logrando con ese código, ¿sí? Y por qué es un error, ¿sí? En este caso no es la forma de solucionarlo. Esto me está diciendo, para cada, así como podemos leer esto en español, para cada elemento en beneficiarios, ¿sí? Recorre cada uno de los elementos en aumentos.
¿Sí? Si se dan cuenta, si yo aquí pongo entonces aum, ¿ya? Y dejo mi código de esta manera, corrijo la indentación y dejo mi código de esta manera, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que está pasando? Miren, al 1, 2, 3, 4 es el primer elemento que tomamos por Ben. Vamos a hacer una corrida de escritorio aquí pequeña. Vamos a decir, Ben va a ser igual a 1, 2, 3, 4. Y aum, entramos aquí. Para el primer beneficiario, 1, 2, 3, 4, vamos a recorrer todos los elementos de aumentos. Entonces, la primera vez, aumento es 50.0. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 existe en cédula. Vamos a asumir que sí existe en cédula. Entonces, lo ubico y le aumento el sueldo en el 50%. Salgo del if y regreso al for interno. Y ahora aumento va a pasar a ser ¿qué cosa? 12.23. ¿Por qué? Porque voy a recorrer el siguiente elemento de la lista. La cédula sigue existiendo, ¿verdad? Por lo tanto, el sueldo lo vuelvo a incrementar ahora en el 12.23%. Termino de ejecutar este if y ¿a dónde regreso? Al for interno. ¿Sí? Y ahora el aumento va a ser 56.78. ¿Sí? La cédula existe y al sueldo lo incremento una tercera vez, ahora en el 56.78%. ¿Se dieron cuenta del error? ¿Se dieron cuenta por qué esto no lo debemos hacer? A cada beneficiario le estoy haciendo 3 incrementos de sueldo, cuando eso no es lo que me pidió el tema. El tema me pidió que que para el usuario 1, 2, 3, 4 su sueldo se debe incrementar en el 50%. Para el usuario 4, 3, 1, 2 su sueldo se debe incrementar en el 12.23. Y finalmente para el usuario 3, 2, 1, 4 su sueldo se debe incrementar en el 56.78%. Eso es lo que me pidió el ejercicio, pero no es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Aquí tenemos un error de lógica, no de sintaxis. La sintaxis está correcta, esto va a compilar y se va a ejecutar, pero va a producir el código erróneo. Y esto es algo que vemos todo el tiempo en los exámenes, en los talleres, en las lecciones, ¿verdad? Cuando están trabajando con estas listas paralelas. ¿Qué es lo correcto? Recordar que estamos trabajando con listas paralelas. Eso quiere decir que para el índice de 1, 2, 3, 4, en ese mismo índice, pero en la lista aumentos, ahí está el porcentaje de incremento. ¿Ok? Entonces, a mí me interesa saber no solo cuál es el beneficiario, cuál es la cédula beneficiaria, sino qué índice, en qué índice se encuentra ese beneficiario, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer eso dentro de un for? Bueno, la manera más sencilla es trabajar con enumerate. ¿Ok? Recuerden que con enumerate, ¿sí? Python me entrega a mí cada uno de los elementos de una lista y el índice donde está ese elemento. Es decir, que para la primera iteración de este for, Ben será 1, 2, 3, 4 y la i será 0. ¿Verdad? Cuando el beneficiario sea 4, 3, 1, 2, la i será 1 y así sucesivamente. Y claro, yo con este valor de i ahora sí puedo sacar el aumento correcto, ¿verdad? Conocido este i, yo ahora sí puedo decir, a ver, el aumento va a ser igual a aumentos en la posición i dividido para 100, ¿verdad? Que es lo que habíamos hecho acá también. ¿Sí? Ahora sí tengo el beneficiario correcto y el aumento correcto. Si preguntamos si ese beneficiario existe en la lista de cédula, lo buscamos y estaremos incrementando su sueldo una sola vez y por el porcentaje correcto. ¿Ok? Vamos a hacer la corrida de escritorio. ¿Sí? Este for recorrerá esta lista elemento por elemento.
1, 2, 3, 4. Ya habíamos dicho que la i va a ser 0, ¿verdad? Y el aumento, ¿qué va a ser? El aumento va a ser 50.0 dividido para 100. ¿Ok? Eso es para el primer valor. Para el siguiente valor, cuando salgamos ya del if, ¿sí? Habremos hecho el for, habremos calculado el aumento, habremos preguntado si la cédula, si el beneficiario existe en la cédula, habremos hecho el incremento si es que es necesario. ¿Y a dónde nos vamos? Regresamos a la línea 44, regresamos al for. Ahora ven, tomará el valor 4312, la i tomará el valor de 1, ¿verdad? Y el incremento o el aumento, ¿cuánto va a ser? 12.23 dividido para 100. Y podemos seguir en esto de acá. Salimos del if, regresamos al for. El último beneficiario es 3, 2, 1, 4. El último valor de i va a ser 2. Y el último aumento, 56.78 dividido para 100. ¿Ok? ¿Sí? Des en cuenta, ¿no? Pero analicemos la esencia de lo que hicimos aquí y de lo que hicimos acá. Es básicamente lo mismo. Tener una cédula, tener un porcentaje, ver en qué índice se encuentra esa cédula de identidad y actualizar el sueldo en ese mismo índice. Y algunas de estas líneas las encontrarán repetidas acá. Claro, no tenemos nosotros inputs en este caso porque estamos tomando los valores de esta lista, ya no de un input, ¿verdad? Pero estamos buscando dónde se encuentra esa cédula, en qué índice, y estamos aumentando o estamos reasignando el sueldo en la lista sueldo en ese índice. ¿Ok? La lógica sigue siendo la misma. Lo que cambió es que ahora, en lugar de trabajar a partir de un solo valor ingresado por un input, estamos tomando valores que salen de otro grupo de listas paralelas. Interesante, ¿verdad? Ok. Y bueno, vimos también cuál es el primer error que se comete, ¿no? Ese doble for, pensando que como son paralelas y estoy recorriendo la primera lista con for, tengo que recorrer la segunda lista también con for. No, el truco, bueno, no el truco, sino lo correcto aquí es que cuando tengo listas paralelas, cuando voy a recorrer listas paralelas, solo recorro una de ellas, ¿verdad? Con un enumerate, para tener no solo el valor, sino también el índice, ¿verdad? Y una vez que tengo el índice que corresponde a ese valor, puedo saber sus otros datos en las otras listas paralelas. Esa es la conclusión o ese es el resumen de cómo trabajamos, cómo recorremos listas paralelas. No debo hacer un for por cada una de las listas. Basta un solo for, pero tiene que ser un enumerate. También lo pueden reemplazar de pronto con un for in range, ¿verdad? Esa es otra alternativa que tienen. Pero es un solo for sabiendo cuáles son los índices que necesitan. ¿Sí? Veamos otro error que se comete comúnmente cuando trabajan con listas paralelas. Y esto tiene que ver con olvidarse que las listas son paralelas y que la posición o los índices en los que los elementos aparecen es parte es parte esencial de las listas paralelas. No lo podemos cambiar. Y esto se da cuando nos mandan a ordenar las listas. Ordenar las listas. Por ejemplo, les dicen, a ver, quiero que me muestren los nombres de las personas, o sea, quiero que me muestren los datos de las personas, pero ordenadas por apellido, ¿ya? Ordenadas alfabéticamente por apellidos. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? De pronto hacen un apellidos.sort, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si decimos nosotros apellido.sort? ¿Qué pasa si decimos nosotros luego print apellidos? ¿Verdad?
¿Ok? Esto lo necesito comentar porque no es código de Python. ¿Sí? Realmente debería comentar todo el código para no tener que ingresar a cada rato. Pero bueno, vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pérez. 1, 2, 3, 4. Un porcentaje de aumento 14, ¿verdad? Y bueno, tenemos el resto que nos pide mostrar. ¿Ya? Y lo último que quería que vean ustedes, el último print, ¿sí? El último print, me aparecen los apellidos ordenados alfabéticamente. García, Mendiburo, Pérez y Vivas. ¿Ya? Entonces, claro, solucioné la primera parte de mi problema, tener los apellidos ordenados. Recuerden que quiero mostrar la información ordenada por apellidos, ¿verdad? Quiero mostrar el nombre, el apellido, la cédula de identidad y el sueldo ordenado por apellido. Primero saldrá la información de Rosa García, 3124-925. Luego debería salir Juan Mendiburo, 4312-650. Luego debería salir Arturo Pérez, 1234-800. Y finalmente Laura Vivas, 2314-317. ¿Verdad? Ok, pero ya vimos cómo se afectó apellidos. Apellidos ahora es esto. Bueno, lo que ustedes ven en la pantalla. ¿Sí? Y solamente para que podamos comprobar, permítame mostrar nombres. Nombres, me parece que es. Nombres. Print cédula. Y print sueldo. ¿Ya? Ejecutemos el código otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pérez. 1, 2, 3, 4. Porcentaje, lo que sea. ¿Sí? Pero miren ustedes ahora la información. García, Arturo, 1, 2, 3, 4 y su nuevo sueldo. ¿Es esto correcto? No. García es Rosa, no es Arturo. ¿Qué pasó? Pasó que cambiamos el orden de esta lista. Y cuando cambiamos el orden de esa lista, rompemos la relación que tiene esa lista con las otras en cuanto a que la información tiene que estar toda en el mismo índice. Es decir, cambiamos nosotros el orden de estos elementos, pero las listas nombres, cédula y sueldo se quedaron exactamente en las mismas posiciones. ¿Sí? Entonces, ahora los apellidos ya no cuadran con los nombres, las cédulas y los sueldos. ¿Sí? Este es otro de los errores, de pronto es el segundo error más común que vemos cuando trabajamos con listas en paralelo. Nos olvidamos de que la posición es importante y no la podemos alterar. ¿Ok? Entonces, no podemos hacerle a apellidos directamente este sort. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, necesitamos a ver, hay muchas maneras de resolverla. Una manera que de pronto es la que más éxito ha tenido con los estudiantes en que la puedan entender y adaptar a su propio estilo de programación. Lo primero que se hace es crear una copia de apellidos. ¿Ya? Vamos a poner ap copia. ¿Ok? Ap copia es igual a apellidos.copy. Estamos creando una copia. ¿Sí? Y a la que ordeno es a ap copia. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, apellidos no se altera su orden, nombres no se altera su orden, cédula no se altera su orden y sueldo no se altera su orden. ¿Ok? La que cambió fue apcopia, la copia de los apellidos. Y acá lo que voy a hacer es recorrer apcopia. Voy a decir for ap in apcopia. ¿Ya? Voy a ver en qué índice se encuentra este apellido, pero en la lista de apellidos. ¿Sí? Y de x es igual a apellidos.index de ap. ¿Ok? Y una vez que he encontrado en qué índice se encuentra ese apellido, ¿sí? Sé exactamente dónde está su nombre, dónde está su cédula y dónde está su sueldo. Entonces puedo mostrar print
nombres de IDX, coma, APE, coma, cédula de IDX y finalmente sueldo de IDX. ¿Ok? ¿Sí? Voy a eliminar esto aquí, ya no lo necesitamos. Este sería entonces el código. Ejecutamos nuestro código. Bueno, tenemos que pasar por la primera parte que ya no es relevante. Pérez, 1, 2, 3, 4. El porcentaje a 18, lo que sea. Y ahora sí. Rosa García, Juan Mendiburo, Arturo Pérez, Laura Vivas, cada uno con su nombre, cédula y sueldo correctamente identificado. ¿Ok? Ahora sí no hay confusión en los datos. ¿Sí? Esa es la manera como se haría en este caso. Y claro, el orden puede ser por la cédula, puede ser por el nombre, puede ser el sueldo, puede ser de mayor a menor, de menor a mayor, como ustedes quieran, ¿verdad? Va a ser la lógica del programa va a ser la misma. Si quieren que lo haga por sueldo, entonces tendría que crear una copia de sueldo. Si queremos que el sueldo sea del mayor al menor, tendrá que hacer un sort con reverse, ¿verdad? Pero por lo demás no va a cambiar la lógica. La lógica va a seguir siendo la misma. ¿Ok? Ahora, esto tiene una limitante, ¿verdad? Cuando tenemos, y este es el tercer error que les quería mencionar, esto no funciona, este código no funciona correctamente cuando tenemos en la lista, en este caso en el apellido, en la lista de apellidos, cuando tenemos valores repetidos, ¿sí? Cuando el criterio por el que yo voy a ordenar tiene valores repetidos, esta forma de trabajar no nos funciona, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando tenemos valores repetidos? ¿Qué pasa con el index? El index nos entrega la primera ocurrencia, ¿sí? Nos entrega la primera ocurrencia, ¿ok? Por ejemplo, vamos a repetir aquí un valor. Vamos a poner aquí Gloria Gloria García. Vamos a repetir el apellido García, ¿ya? Otra cédula. ¿Qué cédula ponemos? 4432. ¿Ya? Y de sueldo vamos a decir 654. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Entonces, acuérdense, para Gloria García es 4432 su cédula, ¿no? Y su sueldo es 654. Ok, si corremos entonces nuestro código 1234, 1234, Pérez, 1234, porcentaje de 25, ¿ya? Des en cuenta cómo se muestra la información ahora. ¿Qué pasa? Rosa García aparece dos veces. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los apellidos se van a ordenar correctamente, va a estar García, García, Mendiburo, Pérez, Vivas. Cuando mandemos a buscar García la primera vez, la encontrará a Rosa. Y cuando mandemos a buscar García la segunda vez por Gloria, también la encontrará a Rosa, porque Rosa es la primera ocurrencia de García en estas listas, ¿verdad? Entonces no funciona. Esto de aquí no funciona cuando tenemos valores repetidos, ¿sí? Ahí ya no funciona. Ahí necesitamos nosotros hacer otros mecanismos, necesitamos ver otras maneras de resolverlo, ¿verdad? Sabiendo que voy a tener repetidos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? Y se los voy a dejar a ustedes como tarea para que lo traten de resolver. ¿Qué es lo que he visto que, nuevamente, existen muchas maneras de resolverlo, pero de pronto la que más he visto, como que a los estudiantes se les hace fácil entenderla, ¿sí? Es que a medida que van mostrando alguna información que ya la usan, la eliminan de las listas, van sacando de las listas. De esa manera, claro, para todo esto van a trabajar con copias, o sea, porque no quieren ustedes cambiar las listas originales, no quieren perder los valores originales, ¿verdad? Para todo esto trabajan con nuevas copias,
¿sí? Pero a medida que van sacando los datos de una persona, los eliminan de sus respectivas listas. De esa manera, la idea es esta: cuando ustedes ya mostraron a Rosa García, si eliminan los datos de Rosa García de sus copias, la siguiente vez que busquen a García ya no la van a encontrar a Rosa, la van a encontrar a Gloria, porque Rosa fue eliminada. Todos los datos de Rosa fueron eliminados. ¿Ok? Esa es la idea. Esa es la idea. Se las dejo a ustedes. No la voy a resolver yo. No porque no quieran o no pueda, sino porque quiero que ustedes practiquen. Siempre andan pidiendo ejercicios para practicar. Aquí hay uno más. Mi idea es que en cada uno de estos vídeos se queden con al menos un ejercicio para ir a practicar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí quiero dejar este vídeo. No quiero que se haga mucho más extenso de esto de aquí. Creo que hemos cubierto lo principal con respecto a las listas paralelas, ¿sí? Que son cómo se trabaja naturalmente con ellas, ¿verdad? Cómo las recorremos, ¿verdad? Con enumerate, for enumerate. Y vimos algunos de los errores comunes que tenían y cómo podemos finalmente también trabajarlas cuando me piden procesar los datos en estas listas paralelas en base a algún orden, ¿sí? Vimos cómo hacerlo cuando no hay datos repetidos y queda pendiente para trabajo de ustedes cómo hacerlo cuando sí hay datos repetidos, ¿verdad? La sugerencia o la solución planteada es ir eliminando los datos de copias de mis listas a medida que los he procesado, ¿verdad? Pero recuerden que esta no es la única forma como tienen para resolverlo. Si a ustedes se les ocurre otra, adelante, es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque si a usted se le ocurrió, créame que nunca se va a olvidar de cómo hacerlo, porque salió de usted mismo. ¿Ok? Es muy diferente a que alguien te diga, hazlo así, y uno va y lo implementa a la ciega, ¿verdad? A uno haberlo pensado, haber diseñado la solución en la cabeza y simplemente haberla llevado a realidad a través de líneas de código. ¿Ok? Entonces, tarea para ustedes: cómo extenderían esta última porción del código para considerar cuando hay, en este caso, apellidos repetidos. Recuerden que esa misma lógica les va a servir si les piden ordenar por sueldos, o por nombres, o por direcciones, o por cédulas, asumiendo que hay datos repetidos. ¿Ok? Listo, espero les haya gustado. Como siempre, dejen sus comentarios y preguntas en la sección de aquí abajo, en la parte de aquí abajo del vídeo. Yo estaré revisando estas secciones siempre y tratando de contestar sus dudas lo más pronto posible. No olviden suscribirse al canal y habilitar las notificaciones para que estén enterados cuando publiquemos nuevo contenido. Hasta luego.